Paz de Jesucristo, mis amados hermanos y amigos, que en las horas de este día jueves nuevamente venimos a traerles palabra de Dios. Estamos delante de su presencia para alabar y glorificar su nombre santo que vive y permanece para siempre. Decía Isaías: en gran manera me gozaré, en Jehová mi alma se alegrará, en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Bendito sea el nombre del Señor. Pues el propósito de Dios, ¿verdad? Como novia, ¿verdad? Como esposa que somos del Cordero, es traernos, ¿verdad? Exhortación, amonestación, advertencia para cada uno de nosotros. Tema que vamos a iniciar a continuación es advertencia a la iglesia de Sardis. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Como todos sabemos, mis hermanos y amigos que son lectores de la Biblia, la palabra del Señor siempre trae, ¿verdad? Una advertencia, ¿verdad? A su pueblo. Siempre trae una advertencia, ¿verdad? Una amonestación para cada uno, ¿verdad? De los seres humanos. Pues Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere. El mensaje que el hermano Juan recibía allá en la isla de Patmos, a las 7 iglesias, ¿verdad? Allá de Asia, está a continuación, ¿verdad? Uno de los mensajes, ¿verdad? Después que había dicho, ¿verdad? Y que había tratado con aquella iglesia, ¿verdad? La había exhortado como una iglesia moribunda, ¿verdad? Le había dicho que que tenía nombre, que vives y estaba muerta. Pues también exhorta que afirme, vea, las otras cosas que están por morir. Pues era una iglesia que no estaba en su totalidad muerta, pero que ya estaba, ¿verdad? Agonizando, ¿verdad? Ya estaba agonizando. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y le da una oportunidad y le dice: acuérdate, pues, donde has caído, has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ese es el mensaje importante, ¿verdad? Que a la iglesia de Sardis le daban aquella oportunidad. Hoy vamos a continuar el versículo 4 para la gloria del Señor, capítulo 3. Y dice en el nombre del Señor Jesús: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre en el libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, mis hermanos y amigos, estas cosas no las comprende, ¿verdad?, un ser material. La palabra del Señor dice que la carne y el espíritu tienen lucha constante. Y la palabra del Señor no es de interpretación humana, ni tampoco la puede entender alguien, ¿verdad? Por medio de un estudio bíblico. Esto, hermanos, es una enseñanza para que la iglesia despierte, vea, de aquellos cantos de sirena que dicen que usted, desde que había sido predestinado, pues haga lo que haga, usted no pierde su salvación. Ahora yo digo que feliz fuera así, ¿verdad? Que usted solamente llegara, levantara su mano, hiciera pacto con el Señor Jesús, ¿verdad? Lo recibiera en su corazón, se bautizara en el nombre de Jesús, y posteriormente, ¿verdad? Haga lo que haga, usted ya está salvo. Pero eso no lo dice la Biblia. Este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje de advertencia, ¿verdad? Es un mensaje, hermano, de exhortación, de amonestación, para que cada uno de nosotros veamos el ejemplo que aquella iglesia de Sardis tenía. Era una iglesia que estaba viviendo, ¿verdad? De muchas apariencias, ¿verdad? Era una iglesia que estaba, hermano, ¿verdad? Ya prácticamente agonizando. Pero que el Dios de los cielos, que es tan misericordioso, siempre manda esa advertencia, ¿verdad? Y esa amonestación a su pueblo. Hoy en esta hora, usted tómelo que a usted le conviene. Pues dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis. Allá en aquella iglesia habían muchas personas que ya estaban, ¿verdad?, pasadas de pecado, ¿verdad? Ya estaban directamente libertinas, ¿verdad? Una iglesia que estaba viviendo conforme a la voluntad de su carne. Dice la palabra del Señor
el Señor, como todo lo conoce, ¿verdad? Porque Él todo lo sabe, ¿verdad? Él no se fija en las apariencias, ¿verdad? En la sociedad humana, ¿verdad? Existe un problema, ¿verdad? Que las personas quieren aparentar lo que no son. Pero delante de Dios usted no puede aparentar lo que no es, porque aunque usted hable bonito, predique bonito, sea un ministro, ¿verdad? Con alto cargo, ¿verdad? En su congregación, pero si usted está pecando, está en desacuerdo delante de Dios. La palabra del Señor dice en Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice aquí la palabra, pero tienes unas pocas personas, dice, mire, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Muchas veces, hermano, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Cree que cuando, ¿verdad? Llega a una iglesia, está chelito, ¿verdad? Y no peca. No, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos pecamos, ¿verdad? Pero hay pecado, dice la palabra del Señor, que el Señor, ¿verdad? Él, ¿verdad? No dice, ¿verdad? Que oremos por aquellas personas. Dice la palabra del Señor que habían sido unas pocas personas que habían salido de aquella iglesia, que estaban moribundas porque la mayoría ya estaban muertas. La palabra del Señor, hermano, dice que andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Si usted se va a lo que dice el salmista David, en el capítulo 15 de allá del libro de los Salmos, usted escudriña la palabra del Señor, ¿verdad? Para que nadie venga con cuentos, ¿verdad? Y vaya, hermanos, a quererlo enrollar como un tamal. Dice la palabra del Señor, Jehová, capítulo 15 en el nombre de Jesús, del libro de los Salmos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Mire, allí no dice, ¿verdad?, que el que es diácono, que el que es anciano, que el que es ministro, no dice así. Dice, mire, el que anda con integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Muchas veces nosotros solamente, ¿verdad?, hablamos solamente para no quedarnos callados, pero no estamos hablando con verdad, sino que mentimos. Y los mentirosos, dice el libro de Apocalipsis, van a tener su parte en el lago de fuego. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22. El que no calumnia, dice, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si usted anda en integridad delante de Dios, sus vestiduras andan blancas. Si usted hace justicia, si usted habla verdad, la palabra del Señor dice, habla verdad con tu hermano, ¿verdad? Es probable que nosotros a veces los ministros no querramos exhortar al hermano porque no queremos ofenderle. Pero mire, es necesario que como atalayas de Jesucristo, nosotros proveamos la palabra del Señor, la exhortación, y traigamos con amonestación la verdad, la palabra del Señor, así como está escrita, así como conviene. Porque no sirve de mucho que usted y yo vamos a estar sentados, ¿verdad?, todos los días en la casa de oración y nosotros nos estén sobando y nos estén diciendo que así estamos bien. Y al final nuestros actos y nuestras obras estén borrando nuestro nombre en el libro de la vida. Quiero decirles, mis hermanos, que allá el Espíritu Santo le decía a Juan, pero tienes unas pocas personas, mire, habían pocas, mire. Muchas personas se sienten tristes cuando en su congregación solamente hay unos 10, 15 personas. La palabra del Señor dice que donde están 2 o 3, dice Mateo 18, 20, no es donde está la multitud. Dice que donde está su espíritu, allá hay libertad, no libertinaje, porque la libertad es una y el libertinaje es otro. Dice la palabra del Señor, no es necesario que hayan instrumentos musicales para que usted sienta alegría. De hecho, ¿verdad?, eso lo abolió el Señor, ¿verdad? Allá el profeta dijo, quita de mí la multitud de tus cantares. Ya no permitió, ¿verdad?, eso. Y allá cuando Jesús estaba, ¿verdad?, cuando había aquel difunto, mandó a sacar a aquellas personas que estaban con la citara, ¿verdad?, y todos los instrumentos musicales, y lo sacó, ¿verdad?, afuera donde estaba, ¿verdad?, aquel cadáver,
y los reprendió y comenzó a orar por aquella persona que estaba muerta. Quiero decirles, hermanos, que si el Señor permitiera, ¿verdad? Y fueran agrado los instrumentos, los apóstoles serían, hermanos, ¿verdad? Los que nos dieran esa lumbre, ¿verdad? Que anduvieron con instrumentos musicales, pero no. Muchos hermanos, ¿verdad? Piensan que a donde hay, hermanos, ¿verdad? Esos saltos, ¿verdad? Y esos movimientos raros, ¿verdad? De la carne, piensan que allá hay bendición de Dios, porque allá hay bastante. No, la Biblia dice que donde están 2 o 3 convenidos en su nombre, dice que allí está Él en medio de nosotros. Quiero decirles, mis hermanos, dice, y el que venciere. El libro de Juan, mis hermanos, ¿verdad? Primera de Juan, da, hermanos, una enseñanza, hermanos, muy especial. Hermanos, dice que el que venciere. Mire, nosotros, hermanos, ¿verdad? Hasta aquí estamos en lucha. No hemos vencido. Pero el capítulo Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros por nuestra fe estamos en victoria, porque Cristo Jesús, hermano, venció al mundo allá dando su vida en la cruz del Calvario y no se quedó allá. Él, ¿verdad? Luego después dice que ascendió hacia los cielos, dejando a aquellos discípulos viéndolo hacia arriba. Quiero decirles, mis hermanos, que nosotros, hermanos, hemos nacido para ser vencedores, pero tenemos una lucha constante, ¿verdad? Con nuestro adversario, y que cada uno de nosotros tiene que vencer esos obstáculos, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Obstáculos muy grandes, pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice, San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en ti, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fácil es, ¿verdad? Cuando usted está perteneciendo sobre el fundamento en la palabra del Señor, fácil es que usted le pida al Señor, al Maestro, a nuestro Dios, a Jesús de Nazaret, y Él le responde. Pero ¿por qué muchas veces no nos responde? Porque nosotros muchas veces andamos, hermanos, ¿verdad? Andamos todos manchaditos, como que somos dálmatas. Mire, hay personas que todavía creen en hechicería, ¿verdad? Que si tienen niños tiernos, vayan a juntar basura ya a las 4 esquinas, a las 5 esquinas, y tráiganlo y vamos a quemar, ¿verdad? Si no, vamos a quemar ese carapacho de cuzuco, dice, ¿verdad? Para que no le dé pujo al niño. Fíjese que los niños, ¿verdad? Por su naturaleza, ellos pujan cuando se sienten inseguros, porque en el vientre de su madre ellos están acomodaditos, ¿verdad? En una bolsita. Por eso es que ellos pujan. No es porque sea otra cosa. Si no dice, no, dice, ¿verdad? Es que hay que tender los trapos adentro de la casa porque si no los juega el mal espíritu. ¿Y qué clase de personas, de cristianos usted que todavía cree en esas cosas? Que todavía está haciendo lo que a Dios no le agrada. No, dice, ¿verdad? Es que hay que bañarse solamente tal día porque ese día es necesario bañarse. Mire, la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? Dice que todas esas cosas son hechicería. Y ningún hechicero va a heredar el reino de los cielos. Es necesario que nosotros, hermanos, atendamos, ¿verdad? Y seamos cuerdos a la palabra del Señor. Dios, hermano, ¿verdad? A través de su palabra, ¿verdad? Él nos guía y nos dice lo que debemos de hacer. Dice, y el que venciere será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre en el libro de la vida. Andan muchos enseñadores, ¿verdad? Que porque son licenciados, que porque son doctores en teología, que porque son, se ponen tantos, hermanos, títulos, ¿verdad? Como los nicolaitas, se ponen tantos títulos, ¿verdad? Que reverendo, ¿verdad? Que se ponen, ¿verdad? Apóstol, ¿verdad? Y yo le digo que el último apóstol fue Pablo. De allí los demás son impostores, ¿verdad? Y lo digo a través de la palabra del Señor, sin el deseo de ofender a nadie. Pero quiero decirles, hermanos, que es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos, como dice San Juan 5:39, la palabra del Señor. Dice, y no borraré su nombre en el libro de la vida. Quiero decirles, hermanos, que Jesús lo manifestó. Él lo manifestó y por eso nosotros lo predicamos.
Hermano, 1 Pedro 3:3 dice que vuestro atavío no sea solo el de afuera, ¿verdad? Muchos cristianos, ¿verdad? Solamente son apariencias. Sí, como aquellas casas que solo son huecas, ¿verdad? Pero cuando usted les pega un almaganazo, las pasa de lado a lado. Así hay muchos cristianos hoy en este tiempo, como la iglesia de Sardis. Después de ser moribunda, ¿verdad? Algunos ya, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Porque creen, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Va a venir, ¿verdad? No porque ya andan revueltos de un montón de doctrinas. Quiero decirles, hermanos, que dice, y yo confesaré. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9:8, dice que siempre sean blancos tus vestidos. Mire, qué bendición. Usted cuando lee la palabra del Señor, tiene que poner sentido a lo que lee. Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. No solamente cuando va a la iglesia, porque hay personas, hermanos, que solamente son cristianos, ¿verdad? Sábado o domingo, ¿verdad? Porque de allí de lunes a sábado son paganos, ¿verdad? No andan conforme a la voluntad de Dios. Dice en todo tiempo, no solamente el sábado o el domingo. No solamente cuando va a ir a la iglesia usted tiene que vestirse bien, con ropa decorosa, como dice primera de Pedro 3:3. No, tiene que ser en todo tiempo, dice. Y nunca falte el ungüento sobre su cabeza. No es que usted se va a echar aceite de oliva ahí en la cabeza, no. El aceite es el Espíritu Santo. Así enseña la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Dice, mire, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Cuando usted está en Cristo Jesús, sus pensamientos solamente son para arriba. Mire, usted está pensando y dice, ¿verdad? Mañana, si Dios permite, voy a hacer esto, ¿verdad? Porque si no, no lo hace. Quiero decirles, hermanos, que Gálatas 6:26 dice, hermano, la palabra del Señor. Allí, hermano, ¿verdad? Una enseñanza muy preciosa, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? Podamos, mis hermanos, ¿verdad? Aprender de la palabra del Señor. No les digo aprendan de mí, ¿verdad? Sino como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quizás a mí me cuesta ser manso y ser humilde, ¿verdad? Ese es el trabajo que debemos de llevar, ¿verdad? Y es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, Gálatas 3:26. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, mire, pues todos los hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, le faltan sus vestiduras, ¿verdad? Eso no es que nosotros se lo vamos a poner. Eso es que usted tiene que pedírselo al Señor, porque el bautizo en el nombre de Jesús es por revelación. Esto no es, ¿verdad?, que se aprende en un instituto bíblico. No, esto es que se aprende del Espíritu Santo de Dios. Hermanos en el Señor, dice, hermanos, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Mire, qué bendición, hermano, ¿verdad? Es leer la palabra del Señor. 1 Timoteo 2:9 y 10. Para la gloria del Señor, usted y yo aprende y ponemos, hermano, ¿verdad?, en práctica la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. 1 Timoteo 2:9 y 10. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, mire, asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No vamos a hablar del atavío hoy, pero que sí debemos de estar siempre esa vestidura blanca. Dice, sino las buenas obras como corresponde a las mujeres que procesan la piedad. Mire, si no dice con buenas obras. Esas son, hermano, ¿verdad? Las vestiduras que usted tiene que andar blancas. Porque usted puede andar de largo y puede andar una señal bien larga si es hermana hembra. Y si es hermano varón, usted puede andar camisa manga larga, así como yo ando, vea, bien resurado, ¿verdad? Bien barbeado, bien arreglado su bigote, hermano, bien vestido, ¿verdad? No con chores, sino que con pantalón, ¿verdad? Sus zapatos bien lustrados, porque el Hijo de Dios tiene que ser delicado. Sí, pero si sus obras son malas, ¿verdad? Sus vestiduras están siendo ajadas
Y es esta palabra la que la plancha, ¿verdad? Porque de lo contrario usted peligra que su nombre sea borrado del libro de la vida. Mire, nosotros hermanos debemos de pensar, hay quien dice, no, es que no, dice, ¿verdad? Es que Dios no, dice, es que Dios no es como nosotros, dice, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Una vez nos salvó, somos salvos, siempre salvos, dice. Mire, cuando aquel pueblo de Israel había pecado, en el capítulo 32, versículo 32 del libro de Éxodo, dice que Moisés profesa esas palabras, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El libro de la vida o el libro del Cordero, como usted le quiera llamar. En ese libro están siendo anotadas sus acciones y las mías. En ese libro están haciendo anotadas. Y en aquel día cuando seamos juzgados, dice la palabra del Señor, que vamos a ser llamados en el llano de Josafat. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como tenemos una cuenta, ¿verdad? Individual de nuestros ahorros de pensiones, así vamos a ser llamados y cada uno vamos a pagar conforme a nuestras obras. Quiero decirles, mis hermanos, que Dios guarda a cada uno de los hombres, ¿verdad? La palabra del Señor dice en 1 Timoteo, mire, 2:4, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo no quiere condenar al hombre, Él quiere salvarlo. Pero el conocimiento de la verdad solamente el Espíritu Santo lo da. Este no se aprende en ningún instituto bíblico. No, este se aprende orando y ayunando y vigilando de rodillas, leyendo la palabra del Señor, escudriñándola, porque es así como usted y yo vamos a llegar al conocimiento de la verdad. De lo contrario, aunque usted sea doctor en teología, que usted sepa de homiléctica, de hermenéutica, usted puede ser una persona que usted sabe de historia, mire, pero si usted no está escrito en el libro de la vida, dice el Salmo 15 que no va a entrar a su santo monte. Dice la palabra del Señor, allá a Moisés le dijo, el que pecare contra mí, a ese voy a borrar yo del libro de la vida, le dijo el Señor. Mire, es claro que el Señor tiene borrador. Es claro que si sus obras son malas, mire, las obras buenas están siendo borradas y cuando usted sea llamado, usted solamente le va a suceder lo que dice Mateo 7:21. ¿Verdad? Aquel personaje dijo, Señor, yo en tu nombre prediqué en las plazas, prediqué tu nombre. ¿Y qué le dirá el Señor? Yo eché fuera demonios, le dice, mire, pero el Señor le dirá, apartate de mí, obrador de maldad, nunca te conocí, al fuego eterno. Marcos 9:44. Mire, y eso es lo que usted, hermano y amigo, tiene que evitar, porque la palabra del Señor, hermano, no es para condenar a nadie, sino para que cada uno de nosotros podamos ser salvos por Él. Él dice en el libro de Timoteo que lo que Él necesita, lo que Él quiere, es que usted y yo seamos salvos, para que nosotros no suframos eternamente nuestra alma, porque es necesario que usted y yo, hermanos, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Romanos 9:3, decía el apóstol Pablo, allá en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire, Pablo no deseaba ser, ¿verdad?, separado de Cristo, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, nuestras obras nos están separando de Cristo, mire. A la palabra, Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Mire. Pero algunos de nosotros nuestras obras nos separan. Aunque con nuestra boca nosotros procesemos que somos cristianos, que somos evangélicos, hijos de Dios, nuestras obras dicen lo contrario. Así que mis hermanos en el Señor, regocijados en el Señor. Lucas 10:20, para la gloria del Señor. Esto, hermano, ¿verdad? Es necesario en 30 minutos es poco lo que se puede, hermano, ¿verdad? Tocar, pero es necesario, ¿verdad? Que es mejor poquito, pero bueno, y no bastante,
pero sin sabor, ¿verdad? Así que Lucas 10:20 dice para la gloria del Señor, mire, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, dice, mire. Allá en aquel día, aquellos discípulos se alegraron cuando vieron que los demonios se sujetaban en su nombre. Claro, en el nombre de Jesús se sujeta todo demonio, toda enfermedad. Por eso nuestros hermanos que se bautizan en 3 palabras, según Mateo 28:19, ¿verdad? Y si no, hagan la prueba, ¿verdad? Vayan a reprender un endemoniado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí me cuentan a ver si se sujeta, ¿verdad? Les va a pasar como los exorcistas allá en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Allá en la ciudad de Éfeso. Mire, dice que le dijeron a Jesús: conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Mire, es necesario que el Hijo de Dios tenga la unción de lo alto. No es que solamente tenga el conocimiento, no, que tenga temor de Dios. Porque principalmente Dios viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiero decirles, mis hermanos, que regocijados, dice, que nuestros nombres estén escritos. Usted no se alegre, ¿verdad? No se alegre con tener cosas materiales, con tener dones. Sí, no, regocíjese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Mire, los dones son para la edificación de la iglesia, para edificación de su pueblo. Mire, caminar con voz audible, caminar con visión, caminar con revelación, mire, caminar con profecía, eso es bendito, eso es una gran bendición. Pero es más bendición que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted, hermano y amigo, ¿verdad? Si su nombre no ha estado escrito en el libro de la vida, todavía hay una oportunidad. Porque dice el libro de Eclesiastés, porque es mejor, dice, mire, leámoslo para la gloria del Señor mejor. No vaya a ser que le estemos diciendo, ¿verdad?, otra porción. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, aún hay esperanza para todo aquel, 9:4 de Eclesiastés. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mire, hay personas que puede pasar, ¿verdad?, encima de un león muerto, pero hay perritos tan pequeñitos, pero son bravos. Así que es mejor perro vivo que león muerto. Así que es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra del Señor y le pidamos al Señor, ¿verdad?, que nuestro nombre nunca vaya a ser borrado del libro de la vida, porque esa es el versículo esa es la palabra más triste y el versículo más triste que yo he encontrado en la palabra del Señor. Apocalipsis 20:15. Con esto vamos a ir cerrando. Mire, la palabra del Señor, hermanos, es para que cada uno de nosotros nos alistemos y le digamos al Rey de Reyes y Señor de Señores que, hermanos, nos ayude para poder estar con Él en las bodas. Porque lo que está, hermanos, ¿verdad?, escrito en la palabra del Señor va a suceder. Mire, Apocalipsis 20:15, para la gloria del Señor. Para que usted y yo, ¿verdad?, no vayamos a decir, ¿verdad?, el hermano se está inventando esto. Este es uno de los versículos más tristes que yo hallo. 20:15 de Apocalipsis. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, este fue lanzado al lago de fuego. Mire, eso yo pienso que usted no quiere. Pero ahorita todavía usted tiene una oportunidad. La advertencia para la iglesia de Sardis, después de la amonestación que les había dicho que estaban muertos, ¿verdad?, que tenían nombre pero que estaban muertos, después de la amonestación, ¿verdad?, vino el consuelo, la advertencia, ¿verdad?, y vino el Señor con sus manos abiertas a decirles, ¿verdad?, a decirles que tenía, ¿verdad?, esa oportunidad, ¿verdad?, de que oyeran el mensaje del Señor Jesús. Así que es necesario, mis hermanos, que cada uno de nosotros le pongamos esmero e interés, ¿verdad? Que no solamente nos ataviemos por fuera, ¿verdad? Hermanos, es necesario que la hermana se atavíe por fuera. Es necesario que el pastor, el ministro, ¿verdad?, sea ejemplo primeramente. Porque a veces, hermanos, ¿verdad?, lo que sucede es que nosotros no podemos estar hablando de un tema que no vivimos, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad?, traer exhortación. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y es necesario que el pueblo del Señor esté despierto. Así que yo me limito con estas palabras, pidiéndole al Dios de los cielos
y a cada uno de los que han estado conectados, ¿verdad? Que podamos estar el martes nuevamente, si así el Señor lo permite, si el Señor no ha venido y si su servidor todavía está respirando, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender las Escrituras. Debemos de ponerlos en oración. San Juan 5:39 dice: escudriñad mis Escrituras. Mire, y el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Dice una alabanza: a mi nombre yo feliz responderé. Así que, mis hermanos, es necesario continuar trabajando porque ese nombre se mantenga en el libro de la vida. Padre Jesucristo.